Kim contestó el teléfono de mala gana y comenzó a hablar rápidamente sin siquiera esperar a que la saludara. Hola. Te dije que llegaría tarde esta noche, ¿verdad? No es fácil cuando estás desempleado, pero tienes que salir por la mañana con el pretexto de trabajar. Sí, lo olvidé, ya no es asunto mío. Así que no vuelvas a esta casa. Incluso he enviado tus pertenencias personales a la casa de tus padres por generosidad, así que sé agradecida. Con esto, estoy cortando completamente los lazos contigo. No me contactes más. ¿Entendido? Gracias por tomarte la molestia de enviarme las cosas. Probablemente será difícil en el futuro, pero ten cuidado. Con esas palabras, terminé la llamada. Aunque las acciones y palabras de Kim a menudo me irritaban, en ese momento, me sentí genuinamente agradecido con ella. Mi nombre es Tassie. Tengo 35 años y equilibro el trabajo y las tareas del hogar. Aunque voy a la oficina varias veces por semana, trabajo principalmente desde casa. El matrimonio me llevó a mudarme con mis suegros y a vivir como una familia de 4 con mi esposo, Tom, sus padres y yo. Conocí a Tom hace 2 años a través de un amigo en común. A los dos nos gustaba ver películas, nos entendimos hablando de eso y rápidamente encontramos puntos en común. Después de varias citas, Tom, ruborizado, me preguntó, ¿considerarías salir conmigo con el matrimonio en mente? Sin dudarlo, dije que sí, y así fue como comenzó nuestra relación. Tom es tímido y tranquilo, pero amable y sincero, y encuentro estos rasgos suyos muy atractivos. Nunca pensé que fuera adecuada para la vida familiar y no estaba particularmente interesada en el matrimonio, pero poco a poco, comencé a imaginar un futuro con Tom. A los 6 meses de nuestra relación, me propuso matrimonio y nos comprometimos. Sus padres fueron amables y nuestra relación era buena. Comenzamos a vivir juntos cuando nos casamos, y eso no fue un gran problema para mí. Al igual que antes de casarnos, mis suegros eran cálidos y acogedores, y logramos vivir en paz sin los conflictos típicos entre nueras y suegros. Mi suegra, que entendía mi profesión, se ocupaba de las tareas domésticas en los momentos de mayor actividad sin quejarse. A cambio, cuando ella no se sentía bien, yo asumía las responsabilidades domésticas. Mi suegro era genuinamente amable, y siempre mantenía nuestro hogar lleno de calidez. Aunque teníamos una muy buena relación con mis suegros, seguía habiendo una fuente de preocupación, la hermana de Tom, Kim. Kim, la hermana mayor de Tom, se casó a los 18 años debido al embarazo de su hija. Vivíamos a 1 hora de distancia en tren, por lo que no nos veíamos a menudo, y por lo general no me importaba. Pero el carácter de Kim era algo rencoroso. La primera vez que nos vimos, justo después de intercambiar saludos, me lanzó estas palabras. ¿Tom se va a casar con alguien mayor? Cuando yo tenía tu edad, mi hija ya estaba en 3er año de secundaria. El hecho de que no te casases hasta los 33 significa que debes tener una mala personalidad o ser una persona problemática en general, ¿no? No estás detrás de los bienes de nuestra familia, ¿verdad? No lo permitiré. Sorprendidos por sus comentarios groseros, mis padres y yo nos quedamos desconcertados. Afortunadamente, mis suegros regañaron a Kim y evitamos más problemas. Después de eso, Kim ocasionalmente hacía llamadas para dejar comentarios desagradables, pero decidí dejarlos pasar. Un día, mientras trabajaba en mi habitación, sonó el timbre de la puerta inesperadamente. En ese momento, Tom y mis suegros estaban fuera, dejándome sola en casa. ¿Quién es? Abrí la puerta y me encontré con Kim, visiblemente embarazada. Kim, ¿qué estás haciendo aquí? Pregunté sorprendida, levantando la voz. La última conversación que tuve con Kim fue hace una semana por teléfono y ella no había mencionado su embarazo en ese momento. Entró en la casa empujándome a un lado mientras se quejaba de tener que esperar. Después de preparar una bebida y ofrecérsela a Kim mientras se relajaba en la sala de estar, comenzó a hablar. He decidido mudarme de nuevo a la casa de mis padres para tener el bebé, así que me quedaré aquí a partir de hoy. Como puedes ver, estoy en mi 7º mes de embarazo. Felicidades. ¿Pero tus padres saben sobre el embarazo?, pregunté con cautela, desconcertado. Kim respondió como si nada. No les he dicho todavía. Tengo mis razones. Además, no es asunto tuyo. Parecía un poco incómoda, pero cuando me vio tratando de volver al trabajo sin indagar más, espetó. Ya que estamos,
Todavía no estás trabajando, ¿eh? Tal vez sea hora de que pienses en conseguir un trabajo. A pesar de explicarlo varias veces, Kim no entendió y me trató como si estuviera desempleado. Como ya he dicho, trabajo desde casa. No estoy desempleada. Después de casarme, mi lugar de trabajo quedó demasiado lejos para viajar, así que ahora trabajo principalmente desde casa. Hay días en los que no estoy en la oficina, pero sigo ocupada con muchas tareas, dije. Kim sonrió con desdén. Sí, como si mentir fuera a servir de algo. Puedo ver a través de ti. Estás jugando con la computadora, ¿no? El otro día, estabas usando auriculares y hablando. ¿Estabas jugando un juego en línea? Puedes engañar a los demás, pero no puedes engañarme a mí. Como dije, estaba teniendo una llamada de reunión remota, respondí, frustrada con la actitud de Kim, pero ella no parecía convencida. De repente, Kim declaró, estás detrás de los fondos de jubilación de mi padre, ¿no? Pero he visto a través de tus planes, no dejaré que las cosas salgan como quieres. Revelaré la verdad y te sacaré de esta casa, así que prepárate. Kim parecía no entender que me casé con Tom pensando en la riqueza de la familia. Por mucho que yo discutiera, ella no me escuchaba. Además, descubrí que Kim no les había contado a sus padres sobre su embarazo. Esa noche, cuando Kim regresó de repente, los suegros se sorprendieron y confundieron. Sin embargo, no podían abandonar a su hija embarazada y la recibieron de mala gana. A mí no me gustó, pero acepté vivir juntos por respeto a mis suegros, que se disculpaban profundamente. Kim decía ser hábil en las tareas domésticas como ama de casa desde hacía mucho tiempo, pero apenas movía un dedo, tal vez porque dependía de sus padres. El baño, el inodoro y el lavabo quedaban hechos un desastre después de que ella los usara, lo que me dejaba perpleja al pensar cómo podía crear tal caos. Cuando llegué a mi límite y le pedí que mantuviera la limpieza, ella replicó, estoy embarazada. Ni siquiera estás trabajando. Deberías ser tú quien lo limpie. Las comidas de nuestra familia eran generalmente sencillas, pero Kim a menudo se quejaba del menú, diciendo, necesito alimentos más nutritivos para mi bebé en desarrollo. Esta comida mediocre no es lo suficientemente nutritiva. Aunque los suegros reprendieron repetidamente a Kim por su egoísmo, su actitud no cambió. Yo solía compartir las tareas domésticas con mi suegra, pero desde que Kim regresó, parecía visiblemente agotada. Kim nos trataba como si fuéramos sirvientas, exigiendo que hiciéramos las tareas mientras ella actuaba de manera egoísta. Mi suegra estaba angustiada por la situación y a veces se contaba conmigo. Intenté hablar sobre el comportamiento de Kim con Tom varias veces, pero él no mostró interés, dijo, ese no es mi problema. Ocúpate tú, y no se lo tomó en serio en absoluto. Al principio pensé que era amable y sincero, pero se hizo evidente que le faltaba preocupación por la familia. Sin importar las dificultades familiares, no podía esperar su apoyo o su cuidado. Insatisfecha con la actitud de mi marido, me repetía a mí misma, solo un poco más, y aguantaba con paciencia. 3 semanas después de la inesperada llegada de Kim, yo había estado trabajando desde la mañana. Había una montaña de trabajo que hacer, como asistir a reuniones importantes, comprobar el estado del trabajo con los compañeros y dar instrucciones sobre las tareas siguientes. Después de completar eficientemente mi trabajo matutino, me tomé un descanso en un café cercano. Mientras organizaba mis tareas de la tarde, de repente sonó mi teléfono inteligente. Era una llamada de Kim. Tras responder al teléfono de mala gana, Kim inmediatamente comenzó a hablar rápidamente sin siquiera esperar a que la saludara. Hola. Te dije que llegaría tarde esta noche, ¿verdad? No es fácil cuando estás desempleado pero tienes que salir por la mañana con el pretexto de trabajar. Sí, lo olvidé, ya no es asunto mío. Así que no vuelvas a esta casa. Incluso he enviado tus pertenencias personales a la casa de tus padres por generosidad, así que sé agradecida. Con esto, voy a cortar completamente los lazos contigo. No me contactes más. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, y Kim, claramente complacida, dijo. Mientras mis padres estaban de viaje, aproveché para mirar en tu habitación. Te dije antes que descubriría la verdad sobre ti, ¿no? Bueno, encontré algo interesante. Encontré los papeles del divorcio escondidos en un cajón de tu armario. Tu sección ya estaba completa y parece que quien la completó fue Tom, imitando tu letra.
Parece que él tampoco puede soportar más a un vagabundo como tú. Interesante, ¿no? ¿Te sorprende? Bueno, sí. Por cierto, ¿qué hiciste con los papeles del divorcio? Le pregunté a Carly, y Kim se rió a carcajadas y respondió, por supuesto, completé la parte de Tam y la entregué para que la procesaran. Sentí pena por mi hermano, y es problemático si nuestros valiosos bienes van a parar a una persona desempleada como tú. ¿No se enojaría Tom por eso? Pregunté, preocupada, pero Kim no parecía preocupada en absoluto. Tom debe haber notado que algo andaba mal contigo. Debe haber querido separarse y haber preparado los papeles del divorcio. Incluso si Tom se enoja, no importará mucho. Siempre ha sido tímido y nunca me contestó, dijo Kim, sin dudar en lo más mínimo de sus creencias. Era fácil imaginarla mirándome con desprecio y confianza. Ahora que eres prácticamente una extraña, no podrás recibir la pensión de mi padre. Tu plan fracasó, lamentablemente. Te casaste con alguien desatento e intentaste ganarte a nuestros padres, pero todos tus esfuerzos fueron en vano. Te lo mereces. Con esto, corto completamente los lazos contigo. No me contactes más. ¿Entendido? Gracias por tomarte la molestia de enviarme el material. Probablemente será difícil en el futuro, pero ten cuidado. Con esas palabras, terminé la llamada. El comportamiento y los comentarios de Kim a menudo me irritaban, pero en ese momento, me sentí genuinamente agradecido con ella. A la mañana siguiente, mientras estaba descansando en la casa de mis padres, de repente sonó el timbre de la puerta. En cuanto abrí la puerta, Kim, que parecía presa del pánico, entró corriendo. Date prisa, prepárate y vuelve. Ya entregué los papeles del divorcio, pero no hay problema, todavía podemos retirar la solicitud. Date prisa, me presionó con urgencia, pero la miré con calma y le dije, espera, no me digas que no tienes intención de volver. No seas tan terca. Pasaron muchas cosas ayer. Cuando le dije a Tom que había presentado los papeles del divorcio y te había echado, se puso furioso y destrozó la casa. No sabíamos que tu ingreso anual era de $1.000.000 y que Tom estaba desempleado. No es culpa nuestra. Nunca nos lo dijiste. En la universidad, cofundé una empresa con un amigo mío y me convertí en miembro de la junta directiva. Combinado con la compensación ejecutiva, los dividendos de acciones y otros rendimientos de inversión, mi ingreso anual ascendió aproximadamente a $1.000.000. Inicialmente, Tom tenía un trabajo, pero tan pronto como se enteró de mis ingresos, renunció y comenzó a ir a casinos a diario. A pesar del consejo de sus padres, Tom no escuchaba. Si se oponía, se enfurecía tanto que destrozaba la casa, dejándolos finalmente incapaces de decir nada. Estaba ansiosa por divorciarme, pero considerando a los suegros que me habían cuidado durante años, no podía decidirme a irme. Estaba planeando escapar después de que se mudaran a un lugar más seguro. Parece que ayer me enteré de la verdad después de recibir una llamada de los suegros anoche. A pesar de no preguntar, ella continuó dándome todos los detalles. Mi madre me llamó ayer para decirme que usaron la pensión de papá para mudarse a un asilo de ancianos y que su viaje era una mentira. No puedo creer que tuvieran información tan crucial de su hija. Ella dijo, te dejamos la casa, así que de ahora en adelante, vives sin depender de los demás. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Estoy embarazada. Eres mi cuñada, así que haz algo al respecto, se lamentó Kim con lágrimas en los ojos, como una especie de heroína trágica. Pero no mostré reacción y respondí con calma, cuñada, ¿quién eres tú para decir eso? Hurgaste en la casa, encontraste los papeles del divorcio que había preparado y los presentaste por tu cuenta. Incluso reuniste mis pertenencias y se las enviaste a mis padres. Claro, lo aprecio, pero eso también fue para que pudieras cortar lazos conmigo, ¿verdad? Como sugeriste el otro día, ya no estaré involucrada con ustedes. Por favor, enviémoslo de una vez por todas. Kim abrió los ojos de par en par por la sorpresa mientras defendía fervientemente su posición. No puedo imaginarme viviendo sola con mi hermano desempleado. Tom me ordenará que trabaje en tu lugar. Me casé justo después de terminar la secundaria y siempre he sido ama de casa. Ahora que estoy embarazada, trabajar es imposible. Cuando le digo que consiga un trabajo, se enoja y me ataca. No puedo soportarlo más. Tuve que esconderme en el baño hasta que se durmió.
Si continúas apoyándonos económicamente como antes, Tom estará satisfecho y se calmará. Puedes seguir adelante con el divorcio, solo continúa apoyándonos. ¿Por qué pensó que yo actuaría según sus conveniencias? Estaba completamente desconcertado por la situación. Queriendo terminar la conversación rápidamente, le pregunté, por cierto, ¿sabes quién es el padre de tu hijo? Te jactas de manejar las tareas domésticas con facilidad como ama de casa, pero en realidad, probablemente dejas todo a tu familia mientras te descuidas. También he oído que has estado usando una aplicación de citas, fingiendo ser mucho más joven, buscando encuentros con hombres a pesar de tener hijas gemelas de 24 años. Parece que incluso te has metido con sus amigos. ¿Cómo puedes hacer esas cosas a tu edad? Además, dijiste que volverías a la casa de tus padres para tener el bebé, pero ¿cuáles eran tus planes después de dar a luz? Escuché que tu esposo ha iniciado un divorcio. Kim estaba visiblemente conmocionada por mis preguntas. ¿Cómo sabes todo esto? Me enteré por tu madre. Dijo que ya no sabía qué hacer, transmití mi profunda decepción, y Kim se enfureció, maldiciéndome. Eres tan molesta. Eso no es asunto tuyo. Después de dar a luz, planeo quedarme en la casa de mis padres. Pertenece a mi padre, así que debería tener derecho a vivir allí. Nunca pensé que estaría en esta situación. Si hubiera sabido que eras rico, habría sido más amable contigo. Es tu culpa por no decírmelo. Me engañaste y me hiciste sufrir, así que deberías pagarme $1 millón como compensación. Con tus ingresos anuales, debes tener muchos ahorros, ¿verdad? Comparte algunos conmigo. Si te niegas, no dejaré que esto pase. Harto del comportamiento infantil de Kim, saqué mi teléfono inteligente y dije, ¿eso es una amenaza? Llamaré a la policía, lo que provocó que Kim gritara y saliera corriendo. Tom, aparentemente desinteresado o simplemente encontrando la situación demasiado molesta, no ha hecho ningún contacto desde entonces. Los lugareños dicen que recientemente comenzó un trabajo nocturno a tiempo parcial en una tienda cercana, pero al ser socialmente torpe, parece estar teniendo dificultades. Después de dar a luz, Kim finalmente decidió divorciarse de su marido, quien le exigió una pensión alimenticia y el pago de la manutención de los hijos, dejándola con una gran deuda que pagar. La deuda la llevó a comenzar a trabajar a tiempo parcial como limpiadora, sin haber tenido nunca un trabajo formal antes. Kim dejó un mensaje de voz entre lágrimas, el trabajo es extremadamente difícil. Me encantaría recibir algo de apoyo de tu parte. La casa está sucia y están empezando a aparecer plagas. Tom no ofrece ninguna ayuda. Por favor, ayúdame. Sin embargo, no respondí a su súplica. Las hijas gemelas de Kim se han distanciado de ella, y su marido se hizo cargo de su recién nacida porque la niña es inocente. La familia se apoya mutuamente para criar al bebé juntos. He comprado un apartamento cerca de mi empresa y me estoy centrando en mi trabajo. Todavía mantengo el contacto con mis antiguos suegros y me comunico por teléfono con regularidad. Tras mudarse a una residencia de ancianos, han hecho nuevos amigos y disfrutan de sus días, lo que me llena de auténtica felicidad cuando les oigo hablar de sus vidas. Parece que mi marido ha sido poseído por un espíritu maligno. Esta casa se la daré a Jenny. Si no estás de acuerdo, divorciémonos. Pensar que la casa que he comprado se la daría a la esposa de nuestro hijo mayor. Será mejor que abandones esta casa rápidamente. Mi hijo mayor también está del lado de su esposa. Bueno, ya no me apego a una casa tan sucia. Entonces, como todos decís, me iré de esta casa. A partir de ahora, los tres sufriréis. Estad atentos a lo que está a punto de ocurrir. Me llamo DY y tengo 60 años. Ocupo un puesto de responsabilidad en una empresa importante y tengo un estatus más alto de lo habitual. Vivo con mi marido, Frank, que es 2 años más joven que yo. El año pasado renovamos nuestra casa para prepararnos para el futuro. Nuestra casa, construida por mi padre, ha envejecido y se ha deteriorado con el paso de los años. Por lo tanto, queríamos mejorar las condiciones de vida para pasar los próximos años cómodamente. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestra edad, el importe de la cuota mensual es algo elevado, $11.800, pero como soy ejecutiva de una gran empresa, las posibilidades de pasar la evaluación del préstamo son bastante altas. Frank trabaja en la gestión de un restaurante de tamaño medio, pero gana menos que yo,
por lo que es más probable que el préstamo se apruebe a mi nombre. Mi salario por sí solo hace que sea difícil continuar con el préstamo de la casa. Esta casa, que originalmente pertenecía a tu padre, está actualmente registrada a tu nombre. Lo siento, pero ¿podrías asumir el importe total del préstamo a cambio? Contribuiré más al hogar que antes. Después de esa discusión, decidimos renovar la casa. La casa renovada se ha vuelto más cómoda para vivir, casi como un lugar diferente. Es muy agradable saber que al renovar la casa en la que he vivido desde la infancia, puedo seguir viviendo aquí durante mucho tiempo. Nunca imaginé que llegaría el día en que me iría de esta casa. Fue repentino. Mi teléfono móvil vibró. Me voy a casar, me dijo por teléfono mi hijo Esteve. Esteve tiene 31 años y trabaja como gerente intermedio en una empresa líder. Mi hijo mayor, que siempre ha sido un excelente estudiante dedicado a sus estudios y actividades en clubes, ha seguido entusiasmado con su trabajo como adulto. Tal vez por eso nunca he oído hablar de sus relaciones románticas. Tenía mucha curiosidad por la mujer con la que estaba pensando casarse. Me pregunto qué tipo de persona es. Si Esteve la eligió, debe ser encantadora. Sin embargo, me preocupa que Esteve, que tiene poca experiencia en el amor, pueda ser aprovechado por alguien con segundas intenciones. Estaba muy emocionada y preocupada por conocer a la mujer que mi hijo había traído a casa por primera vez. Entonces llegó el día del primer encuentro. Una mujer de cabello castaño y vestido de gasa blanca, que resumaba pureza, vino a visitarme. Soy Jenny. Cuídame bien, dijo. Era educada y encantadora, lo que causó una primera impresión agradable. Es un honor conocerlos, padre y madre, sonrió, mostrando sus dientes blancos y brillantes. Si es ella, puedo confiarle estos sentimientos a mi hijo. Yo me sentía así, y parecía que Frank compartía una opinión similar, mostrando una sonrisa. Es una chica maravillosa. Cuando Frank murmuró eso, ella dijo, estoy tan feliz de escuchar eso de ti, papá. Espero llevarme bien contigo, agarrando la mano de Frank con fuerza y mirándolo. ¿Qué está pasando? Su intimidad me sorprendió y me quedé un poco desconcertada. Esteve también parecía sorprendido. Sin embargo, una expresión compleja apareció en el rostro de Frank. No eran celos, pero tampoco era una sensación agradable. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, deseando que evitara ese tipo de acciones por el bien de mi hijo. Ella entró en pánico. Oh, lo siento. No debería haber hecho esto en nuestro primer encuentro, se disculpó rápidamente, retirando su mano de la de Frank. A menudo me dicen que no entiendo el espacio personal. No es intencional, pero lo siento de verdad. Parecía que no era intencional. Aún así, me sorprendieron un poco sus acciones, considerando que inicialmente tuve una buena impresión de ella. Sin embargo, Esteve realmente la amaba. Sí, Jenny puede tener un extraño sentido del espacio personal, jaja, pero eso es parte de su encanto. No soy bueno hablando con mujeres, pero ella se acercó a mí de manera proactiva. Es por eso que pudimos volvernos tan cercanos y considerar el matrimonio, explicó Esteve. No esperaba que Esteve, que suele ser pasivo con el sexo opuesto, cambiara tanto por Jenny. Por favor, cuida de Esteve, dije. A pesar de las diversas emociones, si ella es una buena persona, todo seguramente estará bien. Acepté su compromiso. Después, las cosas progresaron rápidamente y, en pocas semanas, presentaron oficialmente su registro de matrimonio. Deseé lo mejor para su futura felicidad. Un día, medio año después de que se casaron, regresé a casa del trabajo. Había zapatos de mujer desconocidos en la entrada. Al entrar en la sala de estar, encontré a Jenny. Oh, madre, bienvenida de nuevo. La mesa estaba llena de latas vacías y botellas de alcohol. Parecía que estaban disfrutando de algunas bebidas. ¿Qué es esto? Me pregunté si los dos estaban haciendo una fiesta sin Esteve. Me encontré con Jenny cuando regresaba del trabajo, explicó. Hablamos de que queríamos acercarnos, así que decidimos beber juntos. Pero como era antes del día de pago y el dinero escaseaba, sugerí beber en casa. ¿Por qué hacer una fiesta en casa? Pregunté. Hubiera sido ideal si Esteve también hubiera participado y todos hubiéramos podido divertirnos juntos. No quiero entrometerme con los recién casados,
pero hubiera sido mejor si nos reuníamos en casa de Esteve y Jenny. Ladeé la cabeza y respondí, de hecho, podríamos haberlo hecho en nuestra casa, pero la belleza de esta residencia es excepcional y nuestro lugar está un poco desordenado en este momento. El habla de Jenny no era clara, arrastraba las palabras, claramente estaba bastante borracha. Escuchar que su habla normalmente precisa se volvía laxa bajo la influencia del alcohol fue inesperado. Pero, ¿cuál era la razón para disfrutar del alcohol solo entre ellos dos? ¿Por qué no llamaron a Esteve? Me pareció inusual que una nuera viniera a la casa de sus suegros a beber, especialmente durante la fase de luna de miel. Después de verlos juntos, comencé a buscar a Esteve. Esteve está ocupado con el trabajo y trabajando hasta altas horas de la noche. Por eso, me he sentido muy sola, dijo Jenny, comenzando a llorar. Está bien, Jenny. No has hecho nada malo. El problema es con Esteve, que te deja sola a pesar de ser recién casados, dijo Frank suavemente, acariciando su cabeza. ¿Qué, padre? ¿Qué es esta situación? Me sentía cada vez más incómoda. Mira, Frank. Jenny es la esposa de Esteve. Está mal hacerle esto, especialmente a Esteve, regañé a Frank por su comportamiento excesivo. Entonces, de repente, oh, no seas tan duro con papá, dijo Jenny defendiendo a Frank. ¿Qué? Dije reflexivamente sorprendida, confundida por su declaración. Tenía mucho que decir, pero la fatiga del día hacía que todo se sintiera molesto. Me voy a bañar. Por favor, limpien lo que ensucien, dije con un suspiro y me dirigí al baño. Después, llamé a Esteve para explicarle la situación y él respondió que dejaría el trabajo y vendría a recogerla de inmediato. El comportamiento de Jenny me pareció muy extraño. Sin embargo, el hecho de que Esteve corriera a buscarla me mostró cuán profundo era su afecto hacia ella. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que su futura vida doméstica podría ser algo problemática. A regañadientes, decidí pedirle consejo sobre su vida futura. Cuando Esteve llegó, mientras estaba perdido en sus pensamientos en el baño, había pasado bastante tiempo. Al regresar a la sala de estar con la mente algo aturdida por el calor, Esteve ya debería haber recogido a Jenny, pero curiosamente, a pesar de venir en auto, ambos parecían estar disfrutando del alcohol. Esteve, viniste en auto, ¿verdad? ¿Por qué estás bebiendo?, pregunté, a lo que Esteve, que parecía borracho y alegre, respondió, en realidad, Jenny me dijo que bebiera, y resultó que nos quedaremos a pasar la noche. Es una buena noticia que mi hijo se quede a pasar la noche. Sin embargo, el inesperado acompañamiento de su esposa fue algo preocupante. La decisión le pareció bastante abrupta. En mi interior, me quedé asombrada, pero Esteve ya había bebido alcohol. Oye, mamá, ¿puedo llevarte?, preguntó. Está bien. No quería que la nuera se quedara a dormir. A pesar de sentirme cansada, me ofrecía llevarlas a casa. Sin embargo, Esteve dijo, vamos, está bien. Tú también estás cansada, ¿verdad? ¿Por qué no te unes a nosotros para tomar una copa? Con una sonrisa inocente, en ese momento, me quedé sin palabras, sin lugar a discusión. En ese instante, un sentimiento de incomodidad brotó dentro de mí. De repente, Jenny me miró con una sonrisa burlona, como si su sonrisa albergara alguna conspiración. ¿Podría ser? Parecía que se estaba riendo de mi apariencia desconcertada. Es solo mi imaginación, ¿verdad? Realmente esperaba que fuera un malentendido. Pero en realidad, su plan ya se había puesto en marcha en ese momento. Al día siguiente, Jenny se disculpó profundamente por sus errores varias veces. Lo siento, dijo antes de irse, y sentí que finalmente se había restablecido la paz. Abrumada por el cansancio, pero cuando regresé a casa ese día, Jenny estaba allí de nuevo. Esteve no estaba a la vista. Desalentada por los acontecimientos del día anterior, hubo un cambio en su actitud. Lamento las molestias de nuevo, pero quería disculparme en persona, dijo, entregándome algunos dulces. Yo también perdí la compostura ayer. Lo siento de verdad. Frank también parecía arrepentido. Al ver su remordimiento, decidí perdonarlos esta vez. Lo aprecio, Jenny parecía genuinamente aliviada. Pero tal vez porque la situación era bastante incómoda, dejó de visitar nuestra casa después. Honestamente, yo tampoco quería involucrarme demasiado, así que agradecí ese resultado.
Entonces, un día, Frank con una mirada seria dijo, «Tengo algo que decirte». Mientras esperaba en la sala de estar, preguntándome qué estaba pasando, Steve y Jenny vinieron de visita por primera vez en mucho tiempo. Ya hace tiempo, les dije, pero parecieron ignorar mis palabras y pasaron de largo como si no me hubieran oído. Tal vez mi voz no les llegó. De repente, Frank declaró en voz alta, «Esta casa se la daré a Jenny. Si no están de acuerdo, divorciémonos». Me quedé atónita. La discusión sobre la transferencia de la casa a Jenny surgió de la nada. Era una situación desconcertante. Mientras yo estaba confundida, Jenny dijo, «Por favor, váyanse de aquí». ¿Qué quiere decir? Estaba confundida. Espera un minuto. ¿Qué quieres decir con transferir la casa a Jenny? Pregunté, a lo que Frank respondió, «Has estado haciendo sufrir a Jenny, ¿no es así? Eso es imperdonable. Ella es una chica tan buena, haciéndola sufrir, no existe tal hecho». Sin embargo, Frank se negó a escuchar mi argumento. «Cállate». Lo escuché de ella, gritó. Por eso estaba llorando, diciendo que no podía irse a casa. Frank continuó enojado mientras Jenny derramaba lágrimas. ¿Por qué ha llegado a esto? Entonces Steve también estalló en ira. Nunca pensé que mi madre pudiera hacer algo así. Eres horrible. Cuanto más lo negaba, más enojados se ponían, y las lágrimas de Jenny no paraban. Es por eso que nos vamos a divorciar. Vete de esta casa inmediatamente, exigieron. Planeaba seguir viviendo aquí con ellos, pero no podía entender por qué tenía que transferir mi propia casa a Jenny. Cuando pregunté la razón, respondieron, porque Jenny está profundamente herida. Podríamos haber pedido una compensación, pero pensamos en una mejor solución, quitarte esta valiosa casa y dársela a Jenny. Ese es el castigo apropiado para ti. Aunque no la hice sufrir, ¿por qué debería enfrentarme a semejante represalia? Es imposible para Jenny, que dejó su trabajo después de casarse, pagar un préstamo mensual de 1,800 pesos, argumenté. No te preocupes, me aseguraron. Cambiaremos el nombre a Steve. Mientras Steve esté trabajando, el cambio de nombre debería ser posible de inmediato. Sin embargo, existen restricciones para cambiar el nombre en un contrato de préstamo, por lo que no sería tan simple. Cambiar las condiciones del préstamo no sería fácil. Dudaba que el banco lo permitiera. Cuando conté, Frank dijo, no te preocupes, no solo tú, Steve también trabaja en una empresa de alquiler. Además, tengo un conocido en la institución financiera donde tienes el préstamo. Si hablo con él, debería ir sin problemas. Steve, que parecía completamente convencido, también estuvo de acuerdo. Poco a poco, la realidad de la transferencia de la casa a ellos se hizo evidente. Lo he dicho muchas veces, pero no le hice nada, me opuse con firmeza. Se pusieron furiosos de nuevo y yo estaba harta de la situación. Entonces Jenny, que había estado llorando todo este tiempo, habló. «Mamá, por el bien de nosotros y de nuestro hijo por nacer, por favor», suplicó mientras se acariciaba el vientre. Increíble. «Mamá, Jenny está embarazada ahora mismo. Si su estado mental se vuelve inestable, podría llevar al peor de los casos. Por eso espero que pueda ser un poco más indulgente», reveló Steve. De hecho, el estrés durante el embarazo debe evitarse. Sin embargo, que me obligaran a transferir mi casa basándose en acusaciones infundadas era inaceptable. Mi corazón estaba lleno de confusión. Necesitaba un poco de paz, dije, abandonando la escena para ir al dormitorio. ¿Habré hecho sufrir a Jenny inconscientemente? Me pregunté mientras estaba acostada en la cama. Cuando encontré un mechón de cabello castaño en la cama, me quedé atónita. ¿Qué es esto? Tanto Frank como yo tenemos el cabello negro, por lo que encontrar cabello castaño aquí es extraño. ¿Podría ser de Frank? Mi corazón estaba perturbado después de los problemas recientes, y encontrar un descubrimiento tan impactante fue abrumador. Me estaba confundiendo. ¿Qué pasa en el mundo? Lloré hasta quedarme dormida. Al despertarme tarde en la noche, me dirigí a la sala de estar cuando escuché voces adentro. Steve y Jenny aún no se habían ido a casa. Ojalá pudiera haberme unido a la bebida de la noche, dijo alguien. Pero Jenny, estás embarazada, debes abstenerte, fue la respuesta.
Al escuchar a Frank y Jenny conversar alegremente, sentí que no había espacio para mí. Mi corazón estaba pesado debido a las inexplicables quejas de Jenny. De pie, congelada afuera de la sala de estar, de repente un sonido íntimo llegó a mis oídos. «Ah, Jenny, te amo», susurró la voz de Frank. «Basta, Frank, si Steve y mamá se enteran», respondió Jenny, sorprendida. Me perturbó lo que estaban haciendo Frank y Jenny. ¿Qué diablos está pasando? No te preocupes, Steve está completamente borracho y Dorothy ha estado encerrada en su habitación todo este tiempo. Ya debe estar dormida, rieron juntos. El cabello castaño que encontré probablemente era de Jenny. Esto es muy desagradable. ¿Qué estaban haciendo en mi cama? ¿Dónde dormí? Me sentí enferma. Tienen la intención de empujarme y disfrutar en secreto con Jenny. Mi casa siendo utilizada de manera inapropiada como esta, bien, dejaré esta casa incómoda atrás. Sin embargo, no olvidaré esto, pensé para mí misma. Al día siguiente, aparecí frente a los tres como si nada hubiera pasado. En realidad, ya no podía dormir en esa cama. Demasiado sorprendida para siquiera cerrar los ojos. Entonces, finalmente han decidido transferir la casa, sonrieron todos a la vez cuando dije, he decidido transferir la casa. Genial. Vamos a hacer los trámites del cambio de nombre. Pasaré fácilmente la evaluación del préstamo, dijo Steve emocionado. No sabe nada. Aunque me entristeció en ese momento, no tenía intención de revelarle la verdad a mi hijo. No escucharía a su madre porque estaba bajo el yugo de su esposa, al menos no todavía. Después vinieron días ajetreados de trámites de divorcio y cambios de nombre. El proceso de cambio de nombre no fue fácil, pero finalmente se completó. Esta casa ya no es tuya. Se burló Frank. Date prisa y vete, vieja bruja. Susurró Jenny con desprecio. No sentí nada más que rabia. Eran ellos los que se suponía que debían irse, no yo. Tenía la intención de obligarlos, pero no antes de vengarme de ellos. Dejar ir la casa en la que había vivido desde que nací fue doloroso, pero ya no podía sentirme apegado a un lugar asociado con la infidelidad. Planeé usar esta situación anormal para crear confusión entre ellos. Espera y verás cuando llegue el momento. Un mes después de que me fui de la casa, dije, estoy lista, y me dirigí a mi antiguo hogar. Cuando presioné el timbre, Frank respondió irritado, ¿qué quieres, extraño? A pesar de ser nuestro primer encuentro en mucho tiempo, dije con firmeza, tengo algo que discutir. ¿No me dejarás entrar? ¿Por qué debería dejarte entrar a la casa? Frank se negó obstinadamente a mi entrada. Tengo algo muy importante que discutir, especialmente con Jenny. Un asunto importante relacionado con Jenny, dije. La respuesta de Frank cambió ante la mención de su nombre, y rápidamente me invitaron a entrar. Usar su nombre era lo último que quería. Sin embargo, estaba claro que Frank estaba muy influenciado por ella, así que aproveché eso. Eres un extraño ahora, dije. ¿Extraño? Aunque legalmente somos extraños después del divorcio, ese término me pareció demasiado despiadado. Me enfureció la reacción de Frank. ¿Por qué estás aquí ahora? Se volvieron más cautelosos. Quiero que veas esto, dije, mostrando algunas fotografías. ¿Qué es esto? Sus voces sorprendidas llenaron la habitación. Las fotos eran de Frank y ella en una cita, capturadas por un detective que contraté para seguirlos después de nuestro divorcio, grabando sus momentos juntos. Espera, ¿qué? Este es Steve, estaba inquieto. ¿Y qué? Solo somos nuera y suegro con una buena relación. Nada más. ¿Por qué tomarías fotos tan sin sentido? ¿Qué quieres? Insistieron. ¿Solo eran cercanos? ¿En serio? Entonces, ¿qué pasa con esto? Saqué mi teléfono inteligente y reproduje un audio determinado. Siempre me ha gustado Jenny. Baja la voz o Steve y mi suegra lo oirán, sus voces y sonidos inapropiados quedaron grabados. ¿Qué es esto? El día que descubrí su relación, había grabado en secreto su conversación. Solo estás malentendido. Frank trató de explicar desesperadamente. ¿Malentendido? Esto es un problema. Steve estalló en ira. Jenny simplemente bajó la mirada. Insistí más.
Déjame preguntarte, ¿de quién es el niño que está en tu vientre? La tez de Esteve cambió. ¿Podría ser de papá? Se quedó sin palabras. Eso es imposible, confesó Jenny sin darse cuenta. Lo admitiste. Acabas de decirlo. Su discusión se intensificó y Frank y Esteve comenzaron a pelearse. ¡Ay! Jenny parecía estar sufriendo, lo que hizo que dejaran de pelear. Aproveché el momento. ¿No he dicho siempre que no hice sufrir a Jenny? ¿Mentiste para deshacerte de mí, para convencer a Esteve? Esteve estaba sorprendido. No, eso es. Soy el peor, ¿por qué no le creía a mi mamá? Se culpó a sí mismo por haber sido influenciado por Jenny y haber dudado de su madre. Ahora está tan claro. Deberíamos hablar de esto, les dijo Esteve, levantando la voz. Al principio, en silencio, con todas estas pruebas, ¿están considerando presentar una demanda? Jenny inicialmente tenía sentimientos genuinos por Esteve, pero al visitar nuestra hermosa casa recientemente renovada antes de su matrimonio, comenzó a desearla. Mi casa familiar estaba un poco deteriorada y yo aspiraba a una casa tan hermosa. El interior también era bastante encantador. Entre lágrimas, explicó que quería la casa. Decidió acercarse a Frank aprovechando las oportunidades cuando él regresaba del trabajo para beber sin Esteve. Los meses que no visitaba la casa, se acercaba a Frank y planeaba deshacerse de mí. Podrías haber sugerido vivir juntos desde el principio, dije. Ella permaneció en silencio antes de responder finalmente. No tengo una impresión positiva de las suegras. Mi madre y mi abuela siempre se peleaban y mi abuela constantemente intimidaba a mi madre. Entonces, quería evitar vivir con mi suegra. Deshacerme de ti era la única solución para vivir cómodamente en una hermosa casa. Si ella tuviera esa imagen de una suegra, no querría vivir juntos. Pero, ¿llegar al extremo de llevarse a mi marido? Sin embargo, ¿cómo percibió Frank esta situación? Sabía que me estaban utilizando, pero me enamoré de ella en el momento en que intercambiamos saludos, nos dimos la mano y ella me sonrió. A pesar de saber que lo estaban utilizando, Frank se enamoró y decidió abandonarme para mantenerla a su lado. Ustedes son imperdonables, dijo Esteve mientras ambos miraban hacia abajo, con lágrimas corriendo por sus rostros. Esteve decidió divorciarse. Las pruebas de ADN del recién nacido confirmaron que Frank era el padre. No pagaré la manutención de los niños, declaró, exigiéndoles la pensión alimenticia. Yo tomé una decisión similar. Nunca pensé que le exigiría la pensión alimenticia a mi padre. Le di unas palmaditas suaves en la cabeza a Esteve mientras sollozaba. Nuestras vidas se convirtieron en un caos debido a las acciones de una mujer tonta. Sin embargo, la vida que se convirtió en un caos fue la suya, de la que se arrepentiría para siempre. Mi predicción fue acertada. 2 años después, decidió seguir viviendo con Frank en una relación matrimonial de facto, alegando que era por el bien del niño. Para trabajar y criar a su hijo, tuvo que dejar a su recién nacido en la guardería. Hoy, abuelo, papá vino a recogerte, parecía atraer la atención de otras madres en la guardería. Si bien los niños jugaban bien juntos, se sentía sola por no poder hacer ninguna amiga mamá. Además, cuando explicó su divorcio y su relación con Frank a sus padres, se pusieron furiosos y dirigieron su enojo también hacia Frank. Ahora, está distanciada de ellos. Todo esto fue el resultado de sus propias decisiones. Mientras tanto, Esteve vive solo en esa casa. Yo quería venderla, pero eso sería demasiado cruel para mamá. Después de todo, esta es la casa donde mamá ha vivido toda su vida. No podía vender una casa llena de esos recuerdos. Él se sintió disgustado por la casa y consideró venderla, pero no pudo debido a la culpa. Posiblemente influenciado por mis repetidas expresiones de incomodidad hacia la casa, dispuso que la limpiaran y se deshiciera de todas las pertenencias que pertenecían a Frank y a ella. Esteve, reconociendo el problema causado por ella, dijo, puede que sea por esa mujer, pero te he molestado, mamá. Puede que no puedas perdonarme, pero por favor, reunámonos de vez en cuando. Visita la casa y déjame ser un buen hijo para ti de ahora en adelante. Me dio boletos de viaje. Esteve ha mostrado un profundo remordimiento. Aunque todavía no puedo perdonarlo, estoy dispuesto a trabajar para restaurar nuestra relación.